¿Bien? Vale. Vale, pues vamos a hablar de anotaciones de tipos en Python. Vale. Cuatro cosas sobre teoría de tipado, no me voy a meter aquí. Yo tampoco soy la persona idónea en esto, o sea, no sé qué más sabe. Pero vamos, básicamente todos los lenguajes de programación definen lo que se llama un sistema de tipado, ¿vale? Que es una asignación lógica de una propiedad que se llama tipo. Vale, las expresiones, funciones, variables, etc. Vale. En cuanto a las variables, el tipo de una variable decimos que es cómo se guarda en memoria, qué tipo de valores puede guardar y qué tipo de operaciones se puede hacer sobre. Vale. Hay mucha teoría de tipos por debajo, pero podemos hacer una clasificación entre dos grandes implementaciones en los lenguajes de programación, que es el tipado estático. Por ejemplo, un lenguaje moderno que implementa el tipado estático sería el Golang. Vale, y Golang, los lenguajes de tipado estático generalmente realizan la comprobación de tipos en el momento de la complejidad. Vale. Hablando muy generalmente también, este tipo de lenguajes no suelen dejar que cuando se declara un tipo de una variable que se pueda cambiar. Vale. Y también nos piden que cuando estamos programando que hagamos el tipado nominal, es decir, establezcamos el tipo de una variable en el código, a menos que se pueda hacer algún tipo de implemento. Vale. La otra clasificación, el otro tipo, sería los lenguajes de tipado dinámico. En este caso, podemos estar hablando de Python, el que explicitar el tipo de variable de un objeto no es obligatorio. Vale. Generalmente los lenguajes de tipo dinámico está permitido cambiar el tipo de los datos. Y también otra característica es que el type checking se realiza en runtime. Vale. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que el intérprete de Python siempre va a ejecutarse con su código, ¿vale? O sea, en cuanto hablamos de Python, vamos a olvidarnos de los valores que puede almacenar una variable y nos vamos a centrar en las operaciones que soportan las variables. Vale. Si yo tengo la función doble, sin anotar, que recibe un argumento y devuelve el doble, el runtime, el intérprete, acepta cualquier objeto como el argumento de x. Vale. La cuenta x por 2 puede funcionar o no, solo va a depender de si este objeto soporta la operación multiplicación. Generalmente la operación multiplicación en Python está implementada por el método under-mul. Vale, entonces, si un objeto de ese tipo implementa el método mul, la cuenta va a salir. Si no, vamos a tener un type. Vale. Y eso es lo que se llama una operación soportada. En este ejemplo, yo he pasado como argumento doble una lista, un entero, una tupla, y solo me ha fallado en el pasar un diccionario, ¿vale? Que no implementa mucho. Vale, pues Python siempre va a ser un lenguaje de tipado dinámico, esto no va a cambiar. Pero sí que en el 3.5 se introdujo un PEP que se llama type hinting. Vale, y type hinting es sugerir el tipo de los argumentos de las funciones, de los retornos de las funciones y de las variables, de forma que mediante un programa externo podamos ejecutar una comparación de tipos antes de la ejecución. Vale. El principal sentido de esto es la estrategia de shift left de encontrar errores antes de pasar a la ejecución. Vale. Siempre llevado por esta estrategia de CI, de testing, etc., pues intentar coger los errores lo antes posible. ¿Vale? En este caso, el type hinting, cuando programamos con anotaciones de tipos, muchas veces incluso el propio IDE ya es capaz de leer estos tipos y ya nos permite encontrar errores mientras estamos programando. Ya no necesitamos ni ejecutar el type checking. ¿Vale? Yo, por ejemplo, lo tengo integrado en LINQ. Con el formatting le paso también el MyPy, ¿vale? El programa externo al que me estoy refiriendo, que ya supongo que todos sabéis cuál es MyPy. Hay más, pero bueno, es el que más he extendido. MyPy nació como un intérprete de Python, que al final se separó del proyecto, lo convenció el creador para realizar usarlo como type. Vale. Otra de las ventajas que a mí me gusta es sobre todo el tema de la documentación y legibilidad del código. ¿Vale?
Es que muchos me dicen, bueno, es que para eso están las docstrings. Claro, pues que es muy típico estar programando un programa grande, cambiar la firma de una función, cambiar los atributos, argumentos, algo, y no tocar el docstring. Eso pasa mucho, ¿vale? Esto no, porque esto te obliga, ¿vale? Es algo obligatorio. Que tiene desventajas esto, ¿vale? Porque como estábamos hablando que es algo que es opcional, pues supone un esfuerzo esto, realmente, o sea, y no es poca cosa, o sea, tiene su coña, los que sois científicos de datos lo sabéis, si trabajáis con pandas, pues si trabajáis con motores de búsqueda distribuida, como Neutrino, Presto, algo así, ya estáis al corriente de todo esto. Otra desventaja es que si estáis por debajo de Python 3.7, aunque no deberíais, ya no funciona demasiado bien. Y que si utilizáis, bueno, esto es que lo acabamos de ver, ¿no? O sea, ¿quién usa Python? Es que hay tantos usos tan diferentes, o sea, lo que acaba de decir Olga, ella no le va a sacar provecho a esta función, ¿vale? Esto es básicamente para codebases muy largos, proyectos que llevan mantenidos en el tiempo, mucho tiempo, ¿vale? Para backend, etcétera. Entonces, no todo el mundo lo va a aprovechar, entonces es por algo que siempre va a ser, va a quedarse como opcional. No tiene pinta de que eso vaya a ser obligatorio, ¿no? Pero está considerado para que está considerado una buena práctica desde el 3.7. Yo os voy a intentar animar a que lo hagáis. Vale. Dos cosas aparte sobre el sistema de tipado de Python. Una es que es opcional y la otra es que se considera un sistema gradual. Y gradual quiere decir que en el mismo código pueden convivir funciones tipadas y funciones sin tipar. Y esto es gracias a un tipo especial que es el tipo de que vamos a ver. Vale, pues esto es código de Python con anotaciones. Bueno, esto se basa en dos PEPs. Bueno, los he quitado. Se basa en dos PEPs, que es anotación de funciones, que es un PEP antiguo, incluso anterior a type hinting, que se usaba para otra cosa, y otro que se llama anotación de variables. Está en la bibliografía. No, está aquí. Function annotations y syntax for variable annotations. A esto lo voy a llamar anotaciones también, por si se me escapa alguna vez. Entonces, bueno, este es el código de estilo, argumento, dos puntos, espacio y el tipo, ¿vale? Podemos usar cualquier tipo built-in, pero lo único que tiene que ser una expresión de Python value. Para el tipado de las valores de retorno, una flecha entre dos espacios. Tenemos también una forma de declarar valores por defecto, que en este caso sería uno igual, y tipado de variables, con asignación y sin asignación, están las dos permitidas. ¿Vale? Y esto es todo lo que hay, o sea, no hay mucha cosa más. Vale, entonces, volvemos a repasar, porque es que básicamente es lo importante, o sea, añadir anotaciones de tipo no tiene ningún efecto en términos de ejecución. O sea, si yo anoto variables y no ejecuto una comprobación de tipos, estoy igual. El runtime me va a ejecutar lo mismo. Si veis este snippet de aquí, tenemos la función de antes y la misma versión de la función anotada. Si yo le paso las mismas variables, bueno, he comentado esta para que no me falle, me va a fallar en el mismo sitio. La cosa es, en el runtime, como ves, es que es lo mismo. La cosa es que el paso previo, que es lo que se conoce como el type checking, me va a saltar los errores, ¿vale? Me va a saltar este error aquí porque secuencia no implementa bool, me va a saltar varios errores de tipo porque he metido argumentos que no se corresponden con el variable de tipo, ¿vale? Entonces, este es un poco, como es un sistema gradual, van a convivir ambos y es la dicotomía que hay. El tag typing, que es Python, si lo usan anotaciones, y el nominal Python, que es, el nominal typing, que es Python usando type hinting. No tiene efectos de runtime, ¿vale? Ni es más rápido ni nada, simplemente que dividimos la ejecución en dos etapas, una la del time checking y otra la ejecución. Y básicamente lo que queremos es detectar errores, ¿vale? ¿Qué pasa? Que el tag typing es muy flexible y a veces pueden, por ejemplo, aquí hay cosas que ni siquiera sabíamos que podían, ¿sabes? Seguramente el que escribió esta función no tenía pensado que tú le pasases una lista, ¿sabes? Pero se la pasas y funciona. Estas son las locuras de Python que a veces están muy bien, pero otras nos la podemos jugar.
¿Sabes? Entonces está un poco diseñado para controlar eso. El duck typing es muy flexible y por contra el nominal typing pues a veces te va a dar errores en cosas que sabemos que se ejecutan, ¿vale? A veces puede ser un poco confuso. Vale, pues esto es el... no sé, supongo que lo habréis visto, es como un cuadro bastante famoso, es del Fluent Python. No me gusta nada esto cuando... no me gusta. Hoy vamos a hablar de duck typing, que ya hemos hablado, que es Python Syntypar, de static typing, que es Python con anotaciones. Al final vamos a hablar un poco de boost typing, que esto es comprobación de tipos en tiempo de ejecución mediante la comprobación si las variables implementan determinadas interfaces de clase abstracta. El static duck typing hoy no. Nos perdonas sí, esto la siguiente. No, bueno, esto es, se implementa con Typing Protocol. La verdad, no lo he usado, alguien lo comentó una vez que sí que lo he usado. Lo podemos mirar para la siguiente. Y ahora es cuando os intento convencer de que tenemos que usar esto, ¿vale? ¿Por qué? ¿Quién me puede decir algo sobre esta función y sobre ítems? ¿Qué es ítems? Se supone que es una colección de UUID, pero... Vale. Tiene que ser un iterable. Muy bien. Vale, o sea, sabemos que es un iterable porque lo estamos iterando. Eso quiere decir que implementa el método iter, que contiene objetos, por lo cual es una colección, y que esos objetos que contiene tienen un atributo válido y un atributo anidado que es UID. Vale, pues esta definición es tremendamente flexible, o sea, hay muchas colecciones que pueden cumplir esto. Vale, entonces, digamos, a mí me gusta ver las firmas de las funciones y las interfaces como contratos que se firman. Tú cuando tienes bueno, yo creo que se explica así, no sé. Cuando tienes una clase abstracta, tienes determinados métodos abstractos que para heredar esa clase tienes que implementarlos obligatoriamente. Pues eso es como si firmas un contrato. Lo que pasa es que el contrato que firma esta función es como muy laxo, ¿no? Entonces, pero el principal problema es, ¿qué pasa si tengo que volver a este código dentro de 6 meses? Me tengo que volver a leer la función para saber qué es ítems. ¿Y qué pasa si alguien está usando esto y en algún momento, en algún sitio del código, puede que, por ejemplo, ítems sea anónimo? Voy a tener un error. ¿Y qué puede pasar si quiero aumentar la funcionalidad de esto y tocar otro atributo de los que contienen ítems? Si me tengo que asegurar que siempre que uso esta función, el argumento que le pase contenga siempre ese atributo, porque si no, va a cascar también. Vale, pues podemos ver cómo quedaría esta función tipada. ¿Se ve? Lo estoy tapando mucho. Le ayudo. Bueno, tenemos unos imports. Aquí tenemos la función sin tipar y aquí tenemos la función tipada. Vale. Como habéis dicho, es una colección que, por ejemplo, puede ser una secuencia de ítem. Pues he configurado una clase de registro con una data clase anidada, ¿vale? De forma que cada vez que instancia una data clase, pues me va a saltar un UID por defecto. Y que voy a devolver un string, ¿vale? Que esto no lo habíamos dicho, que result era también una colección vacía y que al final que tenía que soportar append, ¿vale? Pues una lista nos vale. Bueno, pues, ¿qué pasa si yo creo una secuencia de ítems? Pues en principio van a funcionar ambas, ¿no? Pero ¿qué pasa si yo creo una secuencia que vale none? Pues lo que va a pasar aquí es si... Primero vamos al caso sin anotar. En el caso sin anotar no tenemos comprobación de tipos, lo que tenemos es tiempo de ejecución, ¿no? Entonces... bueno, pues en la línea 39 voy a tener un error de porque no implementa iter, no puedo ejecutar, es una operación no soportada. Pues esto sería el equivalente a no tipar. Y ahora, ¿qué pasa si
yo tipo y además ejecuto una comprobación externa. Vale. Me ha contado un error, vale. Pero esto no es que se haya roto el programa. Esto es que me está diciendo que en la línea 40 tenemos un tipo que no es coherente. Porque yo lo tipé como una secuencia y le estoy pasando un none. ¿Qué ha hecho el time checking con la función sin tipar? No me la ha detectado. Vale, entonces ambas cosas son necesarias. Anotaciones más los tipos. Lo he hecho con MyPy, o sea, MyPy es una librería externa que está instalable con pip, vale. Yo la tengo configurada en mi archivo de configuración de Precommit. Para ver este nuevo segmento. Vale, entonces yo ejecuto Precommit room, le digo los ficheros, y a mí me ejecuta todos estos ficheros todos estos linting, lo ejecuta como una especie de entorno virtual, no sé qué. Y el último de todos es el MyPy. Aprenderéis a odiarlo esto. No, en serio. Vale, pues... O sea, yo creo que se gana bastante, ¿no? Porque encontramos un error que de la otra forma pues podía pasar un poco desapercibido. Y además, si ya utilizamos un registro customizable como es una clase que ya también nos obliga a tipar, pues el código la verdad que no tiene comparación. Vale, pues una vez que os he intentado convencer, vamos a ver un poco qué tipos tenemos, qué anotaciones tenemos disponibles para tipar nuestro código. Y aquí se me ha cortado la transparencia. Esto es simple types and custom classes, ¿vale? O sea, que cualquier clase que podamos definir, podemos utilizar el nombre de esa clase para tipar objetos de ese tipo. Y en este ejemplo tenemos la clase A, pues yo tengo un objeto A, pues lo tipo como A. Vale, esto es tipado de variables. Bueno, la sintaxis ya la vimos antes. Y una cosa que alguien... Esto lo comentó Eduardo hace una última charla, que le daba muchísima rabia que tú podías definir un init con un atributo que no está y luego podías definir el otro atributo por fuera. Lo vi en la documentación y me pareció curioso. MyPy te detecta esto. No tiene que ver con typescripting aquí, pero bueno, por ese sentido, si te quedas más tranquilo. Una ventaja más. No hay encapsulación real, pero bueno. Ya, bueno, sí, ya sabéis. Vale, otra cosa que, bueno, aquí habéis visto, para demostración he tipado las variables. Esto se considera redundante, ¿vale? Porque MyPy tiene realmente una interpretación de sintaxis muy buena y es capaz de inferir los tipos a partir de las asignaciones. Entonces, el leitmotiv es, vamos a intentar anotar las firmas de las funciones, argumentos y retornos siempre que se pueda, porque a veces no se puede. Y las variables solo cuando sea necesario, ¿vale? ¿Qué pasa con esta variable? Que la estoy inicializando a una colección vacía. Entonces, cuando yo le paso el linter aquí, me va a pedir una anotación. Está bien. Vale, entonces me va a valer listas externas. Entonces eso, anotar las funciones y las variables solo cuando lo pida el type checker, ¿vale? Vale, siguiente tipo que tenemos disponible es el tipo any, ¿vale? Este es un tipo más bien teórico, no es que lo vayamos a usar para anotar nada, pero ¿os acordáis que os dije que el sistema de tipado de Python era un sistema gradual, que podían convivir ambas implementaciones, con tipado o sin tipado? Pues la clave de esto es el tipo any, o también se llama tipo dinámico, ¿vale? Es el tipo que es consistente con todos los demás tipos y todos los demás tipos con él. Y además, any soporta todas las operaciones que existen en Python. Vale. Entonces, una función que no tiene anotaciones es equivalente a una función con argumento any y con retorno any. Entonces, esto quiere decir que este valor puede ser cualquier tipo y este valor puede ser cualquier tipo, incluso diferentes entre ellos. Vale.
una nota, o sea, si queréis desconectar aquí, de por qué es necesario el tipo X, ¿vale? Tú dices, vale, yo voy a intentar por orientar objetos, ¿no? Principio de sustitución, voy a decir todas las clases hijas de la clase padre, o sea, digamos, ¿cómo se dice esto? Los hijos se pueden hacer pasar por el padre, pero el padre no por los hijos, ¿no? Hostia, pues en Python todos los tipos se dan de, oye, pues, ¿y si hago esto? ¿Qué va a pasar? Pues lo que pasa es que cuanto más arriba estamos en una jerarquía de superclases, los interfaces son más estrechos, implementan menos métodos. Entonces, Eni está en lo alto y en lo bajo de la jerarquía a la vez, porque es el padre de todas, porque todos son consistentes con él, pero implementa todas las operaciones posibles, o sea, es la clase menos abstracta que existe. Bueno, esto es un apunte, ¿vale? Esto tiene un poco de structural behavioral subtyping, etc. Pero bueno, seguro que alguien hace algún comentario respecto a la acabada. Más, uniones, ¿vale? Está aquí cortado. A veces tenemos funciones que no queda otra, que devuelven más de un tipo. Vale, pues para eso tenemos el constructor de tipos union, que nos, entre corchetes union y varios tipos, nos permite anotar este tipo de función. Que, bueno, desde Python, bueno, yo lo hago todo con 3.10, todos los ejemplos están en 3.10, a lo mejor tenéis alguna incongruencia en un código vuestro. ¿Qué pasa? Que esto, desde que salió, hay 20 versiones. O sea, esto va, pero a toda leche. Antes de esto, bueno, pues estaba el Union, el Optional cambió, bueno, han cambiado un mogollón, y hay cosas que se implementaron en 3.9 y después se hicieron backport a versiones anteriores, ¿sabes? Entonces hay que importar future, entonces, bueno, la sintaxis cambia un poco, pero bueno, tampoco es una cosa complicadísima. La clave de Union es que cualquier operación que esté definida sobre un argumento o una variable que esté tipada como una unión, tiene que ser soportada por los dos tipos. Vale. ¿Qué problema es este? Que es bastante raro, o sea que, bueno, veis este ejemplo, test union, que puede ser un entero o un str. Cuando yo le sumo 1, como esto puede ser un str, aquí me va a fallar. Y cuando le sumo un carácter, cuando puede ser entero, me va a fallar. Entonces me va a dar error en los dos. ¿Qué pasa en estos casos? Que tenemos que ejecutar comprobaciones de tipo, de este tipo en nuestro código. Y MyPy es capaz de interpretar código de Python, leerlo y librarnos de estos errores. Por ejemplo, estas dos instrucciones no habría error. Vale. Hay que intentar no devolver uniones. Vale. La regla de oro es ser lo más laxo posible en lo que aceptas y lo más explícito posible en lo que devuelves. Entonces, intentar no devolver uniones de valores. Otro constructor es Optional, ¿vale? Optional es el constructor, la palabra reservada de Python con peor nombre de la historia. Es un constructor especial para una unión de un tipo y no. Os lo he puesto en mayúsculas porque opcional no hace un parámetro opcional. Esto a mí me volvió loco la temporada. No, lo digo en serio. ¿Cómo? Eso lo tienes que pasar sí o sí. ¿El qué? El parámetro. O sea, le tienes que poner un nome. Sí, ahora lo vemos. No, lo que hace un parámetro opcional o no es el igual. Si tú puedes tener un opcional non y igualarlo al non por defecto, y en ese caso no haría falta que metieras nada. Pero eso no es como un opcional de Java. No lo sé, no. Me refiero, Sí, claro, sí. No sé, en Java es un envoltorio. Java es un envoltorio que te protege de que el objeto sea nulo. Claro. Entonces le preguntas, ¿eres nulo? Sí, sí, entonces ya no te salta el Como deberías de copiar a eso a Kotlin, que Kotlin también lo tiene. Lo tienen varios. Se llaman todos opciones y por eso les vienen llamados. La verdad que no lo sé. La culpa sería de alguien de Java, seguramente. Sí, a lo mejor. Seguramente. Bueno, pues la regla de antes que decía que las operaciones ejecutadas sobre un tipo unión tienen que ser válidas para los tipos, pues tenemos un problema mayor, es que no soporta casi ninguna operación. Vale.
Entonces tenemos que hacer lo que decíamos antes, hacer este tipo de comprobaciones, ¿vale? Que MyPy nos la lee y nos libra de estos. Vale. Aquí creo que ya no hay nada más que comentar. Bueno, los ejemplos los tengo todos hechos. Si queréis comentar alguno, me lo decís. Vale, y esto así es como se especifica un parámetro opcional. Vale. ¿Qué pasa? Cuando un opcional lo igualamos al non, solo cuando el argumento es de un tipo mutable. Vale. Esto es un tema recurrente en Python de buenas prácticas. No se pueden igualar argumentos a valores por defecto de tipo mutable. Porque podemos liarlo, porque claro, tú al final no pasas una copia, pasas el objeto. O sea, si es mutable, podemos ir cambiando. ¿Vale? Entonces, cuando tenemos una lista o cualquier historia, en este caso, las estrellas son inmutables, ¿eh? No es el caso, pero si fuera una lista o algo así, sí que tenemos que pasarlo como non por defecto, ¿vale? Y hacer la comprobación, if existe tal, y volarlo dentro del código. Vale, pues containers genéricos, colecciones genéricas. Bueno, en Python las colecciones pueden contener cualquier tipo de dato, pero en la práctica eso no, o sea, al menos quieres tener un método común entre ellos para operar, ¿no? Entonces, como es el método más, o sea, es lo más normal, nos dan esto, ¿vale? List str. Y esta notación vale para todos estos tipos de datos, ¿vale? Lo que os decía antes, en 3.5, y esto lo vais a ver muchísimo, from typing, yo creo que aquí me colé, esto es mayúsculo, no es así. From typing y por list, vale, este era el módulo que hicieron para apañar para todo esto del tipado en 3.5. ¿Qué pasó? Después lo que vino fue esto, que hicieron que el built-in soportase los corchetes. Y para hacer esto compatible con 3.7 y 3.8 hay que hacer from filter y por annotations. Y aquí sí que es con mayúscula, aquí con minúscula. Vais a ver de las dos formas, ¿vale? Lo único que cambia son los imports. Para los mapping, lo mismo, ¿vale? La notación cambia un poco porque cuanto más especifiquemos, más información vamos a tener y es mejor. Una cosa que no comenté es que list sin especificar corchetes es como list de n, que es la colección esa genérica. Los diccionarios, por ejemplo, que son un mapping, un tipo mapping, pues igual ponemos el tipo de valor, la clave y el valor. Vale, las tuplas tienen un poco más de miga, aunque tampoco es una cosa complicadísima. Para anotar las tuplas, bueno, las tuplas que tienen al menos tres usos. Tienen el uso de registro, que es decir, un número finito, una colección de un número finito de elementos. En este caso, lo tiparíamos como tupla y el número entre corchetes, pues esto es una tupla de un entero o un string. Vale. Aquí estamos intentando hacer una asignación de este valor. Como sabemos, las tuplas son inmutables. MyPy nos va a dar un error, ¿vale? Lo que sí podemos hacer es esto, T1, porque esto lo que nos crea es otro espacio de memoria, ¿vale? Otro uso de las tuplas son las, como si fueran listas, pero inmutables. En ese caso, para tiparlas, la lista tenemos list de int, pues en este caso tenemos tuple de int y usamos el índice horizontal. Bueno, más fallos aquí. Bueno, en la línea 4, como lo he tipado como interstr, si lo he puesto al revés, pues me ha soltado un error. Vale. Y este ejemplo, no, esto es para el elipsis. Vale, y estas son tuples, vale, que esto es tipado pero es obligatorio, es muy parecido a las otras clases que ya lo vimos el año pasado. Una curiosidad, esto es consistente con esto, pero no al revés. Porque la tuple implementa más métodos que las tuples, ¿vale? Es lo que hablábamos antes. Es una interfaz más específica. Vale, otro que tenemos es callable. Las funciones en Python son objetos de primera clase, por lo tanto esto lo vimos con los decoradores, se pueden pasar como argumentos. Cuando paso un argumento, pues lo tipo como callable, vale, lo importamos del National Base de Collections
los argumentos de entrada como entre corchetes, o sea, tendría dos corchetes, pero aquí especificamos en la primera coma los argumentos de entrada y aquí el return. No hay forma todavía de anotar argumentos opcionales ni argumentos keyword, ¿vale? Así que simplemente nos lo saltamos con una elipsis. El resultado de esto es 5, ¿no? Sí, ¿no? No me estaba asegurando, sí, ¿no? Sí, está bien. Vale. ¿Esto qué es? Vale, generic type. Es que me corta lo de tal, tío. No tengo que leer de ahí, no, carajo. Vale, generic types. Vale, esto ya tiene más liga. Vamos a ver. Vamos a analizar este snippet, vale, es la mejor forma de verlo. Tenemos una función, le llamamos identity, que recibe un argumento y devuelve un argumento. Vale. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si yo la tipo con any? Que esto habíamos dicho que era solo teórico, que no se debe usar. Pues que any puede ser cualquier tipo, pero es que además puede ser un tipo aquí y un tipo distinto aquí. Vale. Entonces, si yo le paso a anyIdentity un entero, me va a volver un entero. Yo puedo sumarle a un entero un carácter. No puedo, pero como aquí está tipado como any, esto puede, para el type checker esto puede ser cualquier cosa. Entonces, este error no me va a cansar. Entonces, yo necesito algo que sea un pelín menos restrictivo que any y que tenga, digamos, es un tipado, algo de un meaningful, algo de significado, ¿no? Entonces, esos son los type bar. Los type bar son tipos que pueden ser un objeto puede ser de cualquier tipo, pero una vez que toma el valor es constante. En la siguiente vez va a tener el mismo. Y esto nos permitiría que al calcular esto, yo sé que una vez que esto es un entero, porque se lo paso aquí, el retorno va a ser otro entero y me va a calcular este error. Vale. Estos son type bars, o generic types, ¿no? Vale. Y se definen así. Es una sintaxis horrible, me parece terrible. Esto tiene que ser igual que esto, no sé por qué. O sea, ¿tiene algún sentido? ¿Yo? No, Es horrible. es feo, muy feo. La culpa es de él. Ahora la llamo testa y ya lo tiene. O sea, Vale, no. Eso es literalmente los tipos genéricos de Java. son Cuando se aplicas a métodos, por ejemplo. vale, pues esto es lo mismo, o sea, los type bar estos tienen unos parámetros a mayores que nos permiten, bueno, esto ya es un poquito más complicado, ¿vale? Nos permiten afinar un poco entre qué variables nos podemos mover, ¿vale? Imagínate que tenemos dos tipos genéricos, uno lo voy a llamar choosable y otro choosable restricted, ¿vale? Y tenemos un método choose, el cual, bueno, perdón mi pronunciación, nos va a pedir o sea, nos va a tener una entrada, una secuencia de este método genérico y nos va a devolver lo mismo, pero lo que pasa es que nos va a devolver un objeto random de esos. Y la versión restricted de esta es lo mismo, pero con el tipo restringido a este ritmo. Reveal type, esto me lo está subrayando el IDE porque es un método que no existe. Esto solo vale para ejecutar MyPy. Cuando ejecutas MyPy, lo que hace, cuando llega a esta instrucción, hace un reveal type, te dice qué tipo es. Vale. Ahora, fíjate que yo estoy usando choose, ¿vale? Y, o sea, que de esto que le paso, me va a volver 1. Cuando yo le paso 3 strings, sabemos que va a ser un entero. Cuando le paso 3 enteros, sabemos que el retorno va a ser un entero. Pero cuando le paso un booleano, un entero y un float, O sea, te lo he hecho un lío. la cosa se complica un poco, pero es que es más complicado aún de lo que parece. Porque los enteros son consistentes con los floats y los booleanos son consistentes con los enteros. Pero sí, tío. Entonces, el mínimo tipo, el interfaz, más el tope de la jerarquía mínimo de estos tres tipos, es el float.
¿Qué pasa si yo le paso una cadena y dos enteros? Que no hay contenido, no hay por dónde cogerlo, no te puedes abstraer menos de object. Vale. Pues esto es para lo que vale el restricted, vale para que no nos vayamos a object. En este caso, bueno, no implementé de todo, pero la función choose no nos daría este error al hacer la comprobación de tipos con MyPy. Vale. Bueno, y la última parte, que es, esto sí que ya es un poco, yo creo que no más complejo. Vale. Esto es, ¿cómo? ¿Os acordáis que os dije vamos a evitar devolver constructores de unión? Porque tenemos que ser lo más específicos posible en los retornos. Porque si no, tú le obligas a uno que esté usando tu módulo como si es una API, le vas a obligar a hacer comprobaciones de código. ¿Y este tipo qué es? ¿Es un tal o es un tal? Entonces, hay que ser lo más estricto posible. En los retornos, ¿qué pasa en lo que recibes? Esto es be conservative in what you send, be liberal in what you send. Vale. Esta función lo único que hace es recibe un diccionario y este diccionario te lo coge, mira si está vacío, si no está vacío calcula la mínima clave, porque son diccionarios con clave entera, y te la borra. Ya está feo, ¿eh? O sea, que te pasen un diccionario y devolvérselo mutado no mola nada. Pero bueno, como ejemplo, nos viene muy bien. ¿Por qué? Porque anotar esto como un diccionario ya en sí es una restricción. Porque, ¿qué operaciones tengo aquí? Tengo esta operación de borrado y esta operación de min. Hay más mapeos que cumplen eso. Vale, entonces, imagínate por ejemplo que estás construyendo un módulo externo que alguien lo está usando y que, por ejemplo, tiene una API JSON y lo que hacen es hacer un wrapper sobre un diccionario, implementan su propia versión de un diccionario. Pues su IDE se estaría quejando de que están usando un diccionario que no vale, en realidad sí. Bueno, entonces, bueno, ¿por qué ser restrictivos? Pues nos podemos pasar a la versión abstracta de un diccionario, que en este caso sería un mutable mapping. Vale, y esto tiene otro beneficio aparte de ese, que es que le estamos diciendo que esto, por favor, sea un diccionario mutable porque os lo voy a poner. Vale. Y estamos a la vez documentando mejor esta función. Vale, pues esto de los containers, las colecciones, las clases abstractas de las colecciones, es lo que se llama bootstrap. Vale. Esto es comprobar que un objeto cumple con determinada interfaz ejecutando las instrucciones y subclass y systems. Vale. Y para que estos objetos, o sea, digamos que son esta colección, collections ABC, implementa los interfaces que tenemos que usar si queremos implementar nuestras propias versiones de los tipos built-in. Es decir, si yo quiero implementar una lista propia de Python y quiero saber si esta lista realmente es una mutable sequence, lo que tengo que hacer es implementar los métodos que me dicen esta clase abstract, vale, estaría por debajo de la mutable sequence, y hacer un isSubclass. Vale. Esto hay varias formas de hacerlo. Una es heredando de estas, por lo cual heredando podrías, bueno, lo vamos a ver luego, porque esto viene de una tabla. Aquí no se ve muy bien, vale, lo vamos a dejar en el otro lado. Podemos heredar directamente, podemos implementar nosotros los métodos y registrarlos como subclases virtuales. Que esto es lo que se hace con los diccionarios realmente. Los diccionarios están escritos en C-types, pero son subclases virtuales de los mutable mappings, están registrados con la sentencia register. Esto lo podéis ver en el core de Python, si os veáis un poco el código. Y otra forma de usar esto es que hay determinadas interfaces que se satisfacen solo implementando algunos métodos. Vale. Por esto es por lo que se le llama protocolos dinámicos. Esto es un poco lío, ¿no? Bueno, esto es lo que les quería decir. Esta es la tabla de los interfaces de clase abstracta. Es decir, vamos un poco atrás. Tenemos tres tipos básicos que son iterable, que implementa iter, sited, que implementa len, y container, que implementa contains. Luego se metió esta, que tiene los tres, ¿vale? Entonces ya hereda de estas directamente. Vale. La secuencia hereda de collection, por lo tanto,
si yo quiero implementar una secuencia o una secuencia mutable, tengo que implementar los abstract métodos de esta columna y si hago herencia, puedo aprovecharme de estos métodos que están implementados. Bueno, así es como se lee esta columna, que la tenéis en este enlace. Esta columna es larguísima, pero es que necesitamos estos 4 más los 2 de sets, ninguno más. Son los que vamos a usar. Y la relación de estas clases de base abstracta con los tipos built-ins, pues las secuencias inmutables serían los strings, las tuples y los bytes, las mutables serían las listas y los arrays, los mutable mapping serían los dict. Vale. Hay más user dict, hay order dict, default dict, que también caerían aquí, ¿no? Y el último ejemplo, ¿vale? Lo que decíamos es que para aceptar un argumento tenemos que ser lo más laxos posible y para devolverlo lo más específico posible, ¿vale? Pero esto de ser laxos también hay una contrapartida, ¿vale? Porque tenemos que ser lo más genéricos posible para evitar errores de MyPy con tipos que sean compatibles, como es el ejemplo que vimos antes. Vale, en este caso tenemos un iterable y una secuencia. La secuencia era iterable, el iterable es más abstracto, digamos. Solo implementa ítem. La secuencia implementa el acceso con corchetes, que es getItem, len, por ejemplo, una lista. Vale. Si yo esto lo implemento con iterable, vale, en la línea con iterable no voy a tener ningún error de tipo. ¿Por qué? Porque es más abstracto. Pero si lo implemento con la secuencia, la 33 y la 34, con el set y el diccionario, me va a fallar. ¿Por qué? Porque ya van por otro lado, ¿vale? Y la otra restricción que tenemos, una es que tenemos que ser lo más genérico posible, la otra es que tenemos que ser lo más específicos posible para implementar las operaciones de las que estamos hablando, ¿vale? Si yo implemento esto con una secuencia con iterable, el iterable, al ser más abstracto, no implementa ni len ni el acceso con corchetes. Entonces aquí me va a fallar. Bueno, se entendió, es un poco complicado, ¿no? Pero bueno, yo recomiendo echar un ojo a esta tabla con calma. Es complicado explicar, pero no es difícil. Y bueno, me han quedado cosas fuera. No retuvo el STR, el método Overload, los protocolos estáticos, varianza, y typecasting y alguna cosa más que se nos queda para la siguiente. Así que acabamos aquí. Os dejo la bibliografía con los PEPs y algunos enlaces así bastante interesantes. Si tenéis alguna duda, pues lo veremos ahora. A ver, imagina que tenemos que pasar el parámetro a una función, un objeto súper complejo, tipo, por ejemplo, tenemos una lista que tiene diccionarios en su interior y que a su vez tiene diccionarios. Vale, pues como lo tenemos que hacer varias veces en el código, ¿hay alguna forma de asignar eso? Puedes definir type-values. Vale, perfecto. Defines un type-values y ya se puede mismo. No lo metí porque es que ya era mucha cosa, pero sí, defines un type-values y se te queda como estático. Vale, es muy útil para APIs y tal, suele usar. En una función, por ejemplo, cuando tienes args con KWArgs, como... No es tipado, no es tipado. No hay sintaxis para eso. Todavía. Esto es un poco así, ¿eh? O sea, y hay cosas que no se pueden tipar. O sea, no es que no haya sintaxis. O sea, tú puedes escribir la mejor función de Python de la historia y que no sea tipado. O sea, tampoco es... ¿Para los keyword arguments? ¿O para los arguments? No, para los dos. A ver. Para los dos, creo que viene. Viene ahora en la 3.12, creo. A ver, yo es que vengo de Java y de TypeScript, que esos son... La TypeScript, al final, mucha magia y que es traslada. ¿Más? Una pregunta, el gráfico que muestras con la herencia de los distintos tipos, ¿en qué referencia está? Si le gusta el gráfico de atención. Te lo dejo todo referenciado. Está en este enlace, si quieres lo vemos. Bueno, realmente esta página de la documentación está muy bonita. La tabla está aquí. Sí, nos referíamos al gráfico,
El gráfico es del Fluent Python, que lo tenemos también, pero no hay una versión de ese gráfico que se vea bien. Espera. O sea, no he encontrado un gráfico, y yo tampoco lo iba a hacer porque no tenía tiempo, un gráfico que relacione todas las clases abstractas con todos los tipos de Python que hay, o sea, con todos los tipos de valores que hay, y cuál era cuál, y que esté bien. Este que tiene el problema, que en teoría está en itálica y es un método abstracto. Yo no veo mucha diferencia entre esto y esto, os digo la verdad, o sea, es ilegible, ¿sabes? Entonces por eso lo mejor es la Is disjoint. ¿Sí, no? Sí, Vale. Dos conjuntos que Conjunto. que no son Pero tú diferencias aquí una letra que sea diferente, igual esta, ¿no? Es Italia. Sí, el get item parece. Y contains y reverse, creo que se Joder, pero una barra baja en el get item no sobraba, ¿eh? también. ¿Cómo? Un get barra baja item era mejor que un get. Los arriba son. Pero bueno. Yo no sé, bueno, a ver, tampoco tengo una vista de águila, pero lo veo muy mal. Para mí lo más cómodo es la tabla, sin duda. La tabla es lo que hereda, los métodos abstractos que puedes implementar y los que puedes heredar. Pero bueno, esto a lo mejor merece otra charla, las interfaces de clase abstracta. Para febrero. Be my guest. Yo no. Roberto, que dijo el De las herencias ya No me tuvimos importaría, pero- una, que era la de cómo escapar de la sandbox de... Esa sí que jugaba mucho. Está grabada, esa es para de ahora. A ver, que si no devuelven a una función, ¿se considera buena práctica poner que no devuelve no? ¿O mejor no poner nada? Aquí tenemos siempre esa duda. Pues es buena pregunta. Creo que no hay ninguna mejor práctica que otra. Yo pongo non, Ah, pero yo no sé si hay algo mejor. Poner nada o no sé. Yo me estuve liando a hostias con devolver una función dentro de una función y tiparla que quede bien tipada. Te vuelves loco. Te vuelves loco, te lo juro. O sea, no hubo manera posible de... Bueno, para eso, cuando te vuelvas loco, pones una almohadilla y no QA, o no sé. Hay un rollo así que te ignora. Es que no me acuerdo cómo es, pero tú puedes poner una almohadilla y aquí no mires y el typechecking te lo vas a ver. Muy útil, por cierto. Se queda 100%. Para eso siempre puedes hacer también el pattern de Blue Logic, de crearte un objeto que signifique en tu aplicación que no vas a devolver nada y usarlo. Hay un tipo no return, pero eso es una cosa diferente. Eso es cuando esa función nunca vas a entrar en ella. Pero eso es algo diferente. Es como algo muy específico de excepción. Me encanta lo de declarar una función en la cual nunca vas a entrar. Sí. La verdad es espectacular. ¿La tienes ahí por si acaso? Sí. Esto es un por si No, acaso. es que sabes que nunca se va a usar. No voy a tocar el código por si quitar esto. Esto creo que nunca lo uso, pero bueno, por si acaso lo traigo. ¿Quién sabe? Mira, Bueno. y aparte el MyPy esto lo puedes configurar, por ejemplo, en un IDE como un plugin para que te vaya Sí, no, detectando a medida que vas escribiendo o... A ver, ¿qué pasa? No sé, ¿cómo lo usáis? A ver, yo lo que... yo lo uso... Bueno, ya lo viste. Lo uso en la fase de linting. Pero hay una forma así más... Si no hay un plugin del Python o Claro, algo que así. te marque los errores ya. Que te vaya marcando a medida que vas Es que, bueno, ¿sabes qué pasa? Que yo soy inútil total con esto de... ¿qué plugin básico de Python te hacía eso? Quiero recordar. Supongo que tendrá algo. No sé en mi solo. Python de serie me da que trae. No, sí, Python sí de serie, sí. A O sea, ver. no voy a abrir un Python, pero trae algo. A lo sumo le das el fichero de config y Como de niño. Bueno, como está tipada, porque result era un ítem, ¿no? Sí. No, perdón, result era ¿La una lista, pero aquí no la tipamos, esta no me gusta. Ítem, por ejemplo, que es una data class. Esto suena a data class. Vale. Esto es Visual Studio, creo que solo tengo el Pylance instalado y te lo haré ya solo.
más configuraciones, te referías a eso, ¿no? O sea, Sí, sí, que te... Que si pones algo mal, que te lo marque ahí sin Claro, tener que que lo hacer marques. nada. sí, si yo hago ítem, no sé, dime algo que no sea compatible con una data class, ítem.2. Yo creo que en Python ya de por sí, si eres usuario activo de tipar, ya de por sí te empieza a marcar errores cuando pasas cosas que no cuadran. O Y sea, aquí, pasas un string y esperas un entero. y aquí también, lo que pasa es que Visual Studio con Fedora no te creas todo especialmente guay. El PyCharm seguro ya que me estaría saltando 40.000 errores, tío, que también me pone nervioso, o sea, pero yo no uso muchísimos plugins para y después, a nivel de configuración, también lo que puedes hacer es decirle que sea más o menos esto. O sea, por defecto te ignora lo que no está tipado, pero también le puedes decir que no te ignore nada y eso es el infierno en la tierra, vamos. Eso es una locura. Más. Pues, Pues un aplauso. pues,